Lleva años desaparecido el Mencho. Los rumores apuntan a que falleció de insuficiencia renal, pero Estados Unidos acaba de aumentar su recompensa a $15 millones y su imperio sigue expandiéndose por todo el mundo. ¿Está muerto o se trata de la mayor desaparición en la historia del narcotráfico? Desde reportes filtrados que sugieren su fallecimiento hasta movimientos recientes de su cártel que indican lo contrario, en este video analizaremos qué le ocurrió realmente al capo de la droga más buscado del mundo. Número 2. El fantasma de Jalisco. En el turbio submundo del crimen organizado mexicano, existe una figura tan esquiva, tan misteriosa, que algunos creen que ya está sin vida. Su nombre infunde temor entre los agentes del orden de 2 continentes. Lo han llamado el hombre más peligroso de México, el principal enemigo del Estado y el amo de los gallos. Pero he aquí la escalofriante pregunta que ha acaparado titulares, desatado teorías conspirativas y mantenido a las agencias de inteligencia trabajando sin descanso. ¿Sigue vivo Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho? Los rumores llevan años circulando, susurrados en los rincones más oscuros de los blogs sobre narcotráfico y difundidos a gritos en las redes sociales. Algunos afirman que murió de insuficiencia renal en un hospital privado. Otros insisten en que falleció por un paro respiratorio en Guadalajara. Incluso hay teorías que sugieren que fingió su propia muerte, al igual que otros narcotraficantes legendarios antes que él. Pero lo que hace que esta historia sea absolutamente cautivadora y profundamente inquietante a la vez es lo siguiente. Las investigaciones sugieren firmemente que el Mencho probablemente siga vivo y continúe siendo el líder fugitivo del cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar de los persistentes rumores de su fallecimiento por una enfermedad renal. La evidencia que apunta a su supervivencia resulta bastante convincente cuando se empieza a analizar en detalle. Las autoridades estadounidenses mantienen una recompensa de $15 millones por su captura, y esta recompensa se incrementó en diciembre de 2024, una clara señal de que las agencias de inteligencia estadounidenses creen que no solo está vivo, sino que sigue liderando activamente una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Reflexionemos sobre esto un momento. El gobierno de Estados Unidos no ofrece recompensas de $15 millones a la ligera por personas que creen que podrían estar sin vida. Esa cantidad de dinero supera con creces lo que la mayoría de la gente verá en toda su vida, todo por información que condujo a la captura de un solo hombre. Pero retrocedamos un momento y hablemos de quién es realmente este hombre, porque comprender los antecedentes del Mencho es fundamental para entender por qué su posible fallecimiento o supervivencia es tan importante para la seguridad global. Nacido el 17 de julio de 1966 en el pueblo rural de Naranjo de Chile, Michoacán, México, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes creció en la más absoluta pobreza, entre campos de amapola y huertos de aguacate. No tuvo una infancia llena de oportunidades ni privilegios. Fue una vida donde sobrevivir significaba ensuciarse las manos desde muy pequeño. Con tan solo 14 años, el Mencho ya había abandonado la escuela tras el 5º grado y trabajaba en el cultivo de marihuana. A esa edad, la mayoría de los chicos se preocupan por los bailes de la escuela secundaria y las tareas escolares. Pero para el joven Nemesio, la vida ya había dado un giro radical. Las semillas de su imperio criminal se sembraron en aquellos mismos campos donde trabajó arduamente de adolescente, rodeado de la cosecha ilícita que con el tiempo se convertiría en una pequeña parte de su enorme operación de narcotráfico. Su incursión en el mundo del crimen organizado comenzó realmente cuando emigró ilegalmente a Estados Unidos en la década de 1980. Se instaló en el área de la Bahía de San Francisco, adoptando varios alias y traficando heroína junto a su hermano Abraham. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la estancia del Mencho en Estados Unidos no se limitó a ganar dinero con la venta de drogas, fue un aprendizaje sobre el sistema judicial estadounidense, las tácticas de evasión y el funcionamiento de las fuerzas del orden. Su historial delictivo en Estados Unidos parece un auténtico aprendizaje del crimen. Fue arrestado en 1986 por posesión de bienes robados y portación de arma cargada, de nuevo en 1989 por venta de narcóticos, y luego el delito más grave, una condena por conspiración para distribuir heroína en 1992 que resultó en una sentencia de 3 años en el Centro Correccional de Big Spring, Texas. Pero lo fascinante es lo siguiente. Durante su arresto en 1992, el Mencho actuó como vigilante en una transacción de heroína y, de hecho, se declaró culpable para proteger a su hermano Abraham de la justicia. Incluso entonces, la lealtad familiar era primordial para él, una característica que definiría a su organización criminal durante las décadas siguientes. Tras su deportación a México, el Mencho hizo algo que podría parecer totalmente contradictorio para alguien con sus antecedentes. Trabajó brevemente como policía en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco.
Ahora bien, ¿por qué un narcotraficante convicto se haría policía? La respuesta es escalofriantemente estratégica. Este puesto le brindó información valiosísima sobre tácticas policiales, redes de corrupción y el funcionamiento interno de la policía mexicana, conocimientos que resultarían fundamentales para evadir la captura en el futuro. Pero el verdadero ascenso al poder del Mencho comenzó cuando se involucró por completo en el Cártel del Milenio, trabajando bajo las órdenes del capo del Cártel de Sinaloa, Ignacio Nacho, alias Coronel Villarreal. Su matrimonio con Rosalinda González Valencia a principios de la década de 2000 consolidó sus vínculos con el poderoso clan Valencia conocido como Los Quienes, creando esencialmente una dinastía criminal mediante una alianza matrimonial. No se trató simplemente de una boda, sino de la fusión de dos organizaciones criminales que aunaron recursos, contactos y una ambición despiadada. El Cártel Jalisco Nueva Generación surgió entre 2009 y 2010, fruto de las fracturas del Cártel del Milenio tras las detenciones de figuras clave y el fallecimiento de Nacho Coronel. El Mencho cofundó esta nueva organización, inicialmente conocida como los Matacetas, y formó alianzas con los cárteles de Sinaloa y del Golfo para combatir al ultraviolento Cártel de los Zetas, que aterrorizaba México. Pero fue aquí donde la genialidad del Mencho, si es que se puede llamar genialidad a la organización sistemática de la violencia y el narcotráfico, se hizo realmente evidente. Bajo su liderazgo, el CJNG se transformó de una facción regional en una potencia multinacional, controlando rutas de narcotráfico en al menos 28 estados mexicanos y operando en más de 100 países. Piensa en esa magnitud por un momento. No estamos hablando de una banda local, ni siquiera de un sindicato del crimen nacional. Estamos hablando de una organización con tentáculos que se extienden por 6 continentes. El cártel se especializa en el tráfico de fentanilo, metafetamina, cocaína y heroína, utilizando con frecuencia puertos del Pacífico como Manzanillo para importar productos de Colombia y precursores químicos de China. Pero lo más escalofriante de las operaciones del CJNG es su diversificación. Ya no se trata solo de un cártel de la droga. Se han expandido al robo de petróleo, la trata de personas, la extorsión, el tráfico de migrantes e incluso el fraude con tiempo compartido, creando múltiples fuentes de ingresos que dificultan enormemente su desarticulación. Y la violencia. La violencia es lo que realmente distingue al CJNG de los cárteles anteriores. El Mencho está vinculado al derribo de un helicóptero militar mexicano con un lanzagranadas en 2015, en el que fallecieron 9 soldados. Se le ha vinculado con los asesinatos de políticos, incluido el secretario de Turismo de Jalisco en 2013 y un congresista en 2014. El cártel ha participado en desapariciones masivas, brutales guerras territoriales y ataques tan descarados que, en febrero de 2025, Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera. Número 1. Los rumores de su fallecimiento y el imperio que se resiste a caer. Los rumores sobre el fallecimiento del Mencho no surgieron de la noche a la mañana. Estos rumores llevan años gestándose, evolucionando y propagándose como la pólvora por los rincones más oscuros de Internet y las calles de México. Y esto es lo que los hace tan fascinantes y difíciles de desmentir. Desde al menos 2020, cuando supuestamente construyó un hospital privado en Jalisco específicamente para su tratamiento de diálisis, circulan informes sobre la mala salud del Mencho, en particular sobre su enfermedad renal. Piensa un momento en las implicaciones. Un hombre tan rico y poderoso que puede construir un centro médico entero solo para su uso personal, oculto de miradas indiscretas. Esto no es una operación criminal cualquiera. Este nivel de recursos y organización rivaliza con el de las grandes multinacionales. Los rumores sobre su muerte se intensificaron drásticamente en febrero de 2022, cuando diversas fuentes afirmaron que había sufrido un paro respiratorio en Guadalajara o que finalmente había fallecido por insuficiencia renal. Y no se trataba de simples rumores de Internet. Grupos rivales como Splinter, el cártel del mezcal, colocaron narcomantas, esas infames pancartas que los cárteles usan para difundir mensajes, afirmando que el Mencho había muerto y utilizando su supuesta muerte para justificar su deserción del CJNG. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante desde el punto de vista de inteligencia. En 2023, un agente de la DEA llamado Kyle Morey negó explícitamente estos rumores de fallecimiento, declarando categóricamente que el Mencho seguía vivo y continuaba siendo el principal objetivo de los esfuerzos antidrogas estadounidenses. Ahora bien, ¿por qué la DEA se molestaría en desmentir estos rumores si no estuvieran completamente seguros? Recordemos que son los mismos que llevan más de una década buscando a el Mencho. Cuentan con recursos de inteligencia que la mayoría de nosotros apenas podemos imaginar. Y ahora no solo está vivo, sino que además se mueve,
aunque con dificultad. Ya no se esconde en las montañas. Está haciendo negocios, se desplaza, viaja entre estados. A principios de 2025, los rumores resurgieron con fuerza. Narcoblogs como el Diario del Narco y el Blog del Narco comenzaron a afirmar que el Mencho había fallecido de insuficiencia renal, citando fuentes anónimas de la DEA a través del periodista Ricardo Rabello. Algunos de estos informes incluso aseguraban que el gobierno mexicano estaba ocultando deliberadamente la confirmación de su muerte para prevenir un posible estallido de violencia, dado que las distintas facciones dentro del CJNG luchaban por el control del país. Pero hay algo que hace sospechosos estos rumores. Verificadores de datos como Infodemia MX desmintieron completamente estas afirmaciones, señalando que la DEA no había emitido ninguna confirmación oficial y que el Mencho seguía figurando como fugitivo activo en todos los carteles y bases de datos oficiales de personas buscadas. Consideremos también el momento en que se produjeron los rumores. ¿Por qué resurgirían repentinamente estos rumores a principios de 2025? ¿Qué propósito tendrían? Es aquí donde debemos profundizar en algo que el periodista Joan Grillo exploró brillantemente en su artículo de 2025, Las múltiples muertes del Mencho. Grillo documentó meticulosamente cómo el Mencho ha sido dado por muerto en múltiples ocasiones a través de canciones, filtraciones, informes y publicaciones en redes sociales. Lo han declarado muerto tantas veces que se ha convertido casi en una broma recurrente en ciertos círculos. Sin embargo, no hay nada gracioso en lo que estos rumores podrían representar en realidad. Los analistas han propuesto varias teorías sobre quién podría estar difundiendo estos rumores de muerte y por qué. En primer lugar, existe la posibilidad de que el propio El Mencho esté detrás de la desinformación. Analicemos la situación desde su perspectiva. Si todos creen que está sin vida, la presión policial disminuye. Los recursos podrían redirigirse. Los informantes podrían relajarse. Es el engaño estratégico definitivo, ocultarse a plena vista haciendo creer a todos que ya no existes. La segunda teoría es aún más intrigante. Es posible que cárteles rivales estén difundiendo estos rumores para sembrar el caos dentro de las filas del CJNG. Si los mandos intermedios y los soldados rasos empiezan a creer que su líder ha muerto, la lealtad se resquebraja. Surgen luchas de poder. La organización se vuelve vulnerable. Esto ocurrió en 2022 con el grupo disidente del Mezcal, que utilizó la supuesta muerte del Mencho para justificar su deserción, debilitando potencialmente la cohesión del CJNG en la región. La tercera teoría plantea que las agencias de inteligencia gubernamentales podrían estar utilizando estos rumores estratégicamente para desenmascarar informantes, desarticular las operaciones del cártel o generar paranoia interna. Se trata de una guerra psicológica a gran escala, una táctica que los servicios de inteligencia han empleado históricamente contra objetivos escurridizos. Pero aquí está la prueba más contundente de que el Mencho sigue vivo y liderando activamente el CJNG. Observen lo que les ha sucedido a su familia y a sus allegados. Tan solo en febrero de 2025, su hermano Abraham, alias Don Rodo, fue recapturado por las autoridades mexicanas, y su otro hermano, Antonio, alias Tony Montana, fue extraditado a Estados Unidos. En marzo de 2025, su hijo Rubén, alias El Menchito, fue condenado a cadena perpetua más 30 años por delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Las autoridades señalaron que había ordenado más de 100 asesinatos y participado personalmente en ejecuciones. El tribunal ordenó la confiscación de bienes por valor de $6,000 millones. No es un error tipográfico. En junio de 2025, el yerno del Mencho, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Gaucho, se declaró culpable de lavado de dinero tras ser arrestado en California. Y aquí es donde la historia se vuelve completamente increíble. Gutiérrez Ochoa fingió su propia muerte en 2021 para huir a California, supuestamente con la ayuda de El Mencho. Organizó un elaborado secuestro y asesinato, para luego aparecer años después viviendo lujosamente en Estados Unidos. Si El Mencho tenía los recursos y la capacidad operativa para ayudar a su yerno a fingir su muerte en 2021, ¿por qué alguien pensaría que no podría hacer lo mismo consigo mismo? El discreto capo de la DIARGA al mando del cártel más poderoso de México, y no es exageración. Ahora son la organización más poderosa, especialmente tras la guerra que estalló en México y que desmanteló el cártel de Sinaloa. Estas 12 condenas familiares para junio de 2025 reflejan los esfuerzos de Estados Unidos por erosionar sistemáticamente la estructura de liderazgo del CJNG, pero el cártel sigue operando a plena capacidad. De hecho, en septiembre de 2025,
La DEA incautó millones en pastillas falsificadas y realizó 670 arrestos de personas dirigidas a redes del CJNG, lo que sugiere que la organización sigue tan activa y peligrosa como siempre. El dominio continuo del CJNG es quizás la prueba más contundente de que el Mencho sigue vivo y al mando. El cártel mantiene centros operativos en todo México y se ha expandido agresivamente a nuevos territorios, incluyendo posibles alianzas con facciones del fragmentado Cártel de Sinaloa. Análisis recientes, como un informe de Latin Times de octubre, confirman la posición del Mencho como el narcotraficante más poderoso del mundo, eclipsando incluso al legendario Cártel de Sinaloa, que se ha visto desgarrado por conflictos internos tras el encarcelamiento del Chapo y la reciente detención del Mayo. En diciembre de 2024, las autoridades estadounidenses aumentaron la recompensa por el Mencho a $15 millones, mientras que México ofreció 300 millones de pesos a través de la Fiscalía General de la República. No se trata de gestos simbólicos, sino de enormes incentivos económicos diseñados para poner a alguien del círculo íntimo del Mencho en su contra. El hecho de que nadie se haya presentado a pesar de estas enormes sumas sugiere una lealtad increíble o un miedo increíble, probablemente ambos. A octubre de 2025, la inteligencia indica que el Mencho opera desde bases secretas en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit o Colima, rodeado por lo que las fuentes describen como 3 niveles de seguridad: informantes conocidos como halcones que vigilan las amenazas, sicarios fuertemente armados que forman una barrera protectora y funcionarios corruptos dentro de las unidades policiales y militares locales que proporcionan inteligencia y protección. No se han confirmado avistamientos creíbles del Mencho en años, lo que alimenta la especulación sobre su paradero. Pero esta ausencia de la vida pública es totalmente coherente con su estrategia operativa. A diferencia de otros líderes de cárteles que ostentaban su riqueza y poder, como el Chapo con su estilo de vida extravagante o la imagen pública de Pablo Escobar, el Mencho siempre ha mantenido un perfil increíblemente bajo, evitando cualquier ostentación que pudiera atraer atención no deseada.